Bueno, muchas gracias por esperar. Ya son 5:10, entonces vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan todos bien? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por su interés en la charla para periodistas. ¿Qué demonios sucede con la M13 y la barrio 18 en El Salvador? Con Marco Lara Clark, el periodista especializado en la cobertura de grupos llamados pandillas y presidente de NPJ. Yo soy Ana Guzmán, directora ejecutiva de NPJ y bueno, desde NPJ estamos muy emocionados por acercarles este tipo de herramientas para quienes se interesen por estos temas y para que ustedes también tengan, pues sí, todas las herramientas para comunicar de la mejor manera. Como ya saben, NPJ es un entorno periodístico digital para la aplicación irrestricta del nuevo periodismo para la justicia en todos sus entramados y desde todas las perspectivas, desde perspectivas bastante innovadoras y pues siempre buscando el fundamento de la legalidad, los derechos humanos, el acceso a la justicia y con perspectiva diferenciada a partir del sistema acusatorio. Bueno, si quieren especializarse o conocer más a fondo estos temas, no está de más recordarles que está abierta nuestra convocatoria para el tercer diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia. Pueden inscribirse hasta mayo 13, iniciamos en mayo 22. Y bueno, Marco Lara Clark, quien va a ser el ponente del día de hoy, es periodista, académico, empresario social y activista de origen judío-polaco, con 4 décadas de experiencia profesional. Actualmente es director general de Otro México, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, AC, consultor senior en el Instituto de Justicia Procesal Penal. También es consultor de la Estrategia de Comunicación Política para la Ruta 2020 del Foro Internacional para Mujeres Indígenas y de Documenta. Es coordinador del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia UNAM y es autor y coautor de más de 30 libros, incluidos una decena de manuales e informes sobre periodismo, así como el libro que hoy también nos convoca, que es el de Hoy te toca la muerte, que es de la editorial Planeta, y La tregua. Ambas obras son de la MS13 y la Barrio 18, y además es ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2000 y 2009. También es fellow de Ashoka y frecuentemente es consultor corporativo de Facebook para la renovación de sus pautas éticas. Bueno, daré paso a Marco, quien va a hablar 45 minutos, nos va a dar la charla y después tendremos 20 minutos más para que podamos hacerle preguntas y para tener una especie de discusión. Bueno, adelante, Marco. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Ana. Estas charlas que organizamos son pequeños espacios de reflexión y sobre temas de relevancia permanente, aunque con matices coyunturales. Entonces, queremos que sean pequeños espacios de reflexión del gremio periodístico y de intercambio de ideas. Voy a compartirles mi presentación. Bueno, ahí están. ¿Ven mi presentación? ¿Ven mi presentación? Sí, Ah, sí, sí la bueno. vemos. Ya ahí está en pantalla completa, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Eh, la primera vez que yo tuve contacto con el tema fue a principios de los 90, cuando
Ajá, a principios de los 90 había una... ¿Sí se cayó? ¿Que se fue la luz? Sí, que se cayó. Cuando había una crisis social en Los Ángeles derivada de la corrupción y la arbitrariedad policial, que es un hecho histórico, porque son los sucesos de Rodney King y la división Rampart, que se llamó en Los Ángeles. Entonces, yo estaba en Los Ángeles por esos tiempos. Yo era reportero cultural, aunque al mismo tiempo trabajaba como reportero de policía. Entonces se me hizo interesante que ahí fue la primera vez que emergió masivamente la MS-13, la Mara Salvatrucha. Después un parteaguas fue en el huracán Mitch, que yo durante muchos años cubrí para diversos medios eh, huracanes y enfrentamientos armados, cosas así. Prácticamente viví todos esos años de viaje en viaje. Hasta mis compañeros en algunos lugares hacían el chiste porque me decían el 911, porque cada vez que había una crisis me llamaban, ¿no? Entonces iba yo volando y me y cubrí el Mitch y en el Mitch otra vez volvió a aparecer la Mara Salvatrucha y la pandilla 18. Y después, a principios del 2000, sobrevino la hambruna en Centroamérica y un terremoto. Entonces yo volví a ir y volví a conocer muy de cerca la forma en la que funcionaba en ese tiempo la 18 y la 13. Después, busqué para hacer un reportaje casual, busqué a una activista que es en Honduras, que es una persona bastante influyente, que está asociada a la Iglesia Católica y que tiene un gran trabajo de resiliencia de personas en estos grupos. Y se me hizo interesante que cuando nos vimos en Comayagüela, que es la zona metropolitana de Tegucigalpa, íbamos en un jeep y entonces cuando entramos a los barrios, a ciertas zonas de Comayagüela, pues se colgaban jóvenes de la 18 o de la 13 según pasábamos, a la camioneta la saludaban y nos iban platicando. Y luego llegamos a casas y en las casas fuimos a varias casas de familias y así, y entonces fuimos conociendo. En un día fue todo eso, fuimos platicando con homeboys, o sea, con miembros de la 18 o de la 13, que, eh, que nos permitían entrar a hablar con sus familias y con sus madres, con sus padres, sus hermanos, conocer su entorno. A mí me sorprendió mucho la manera en la que funcionaban ellos, porque obviamente ya sabemos que los grupos que tienen un estigma social tan poderoso, básicamente no hay forma de suponer que sean entes racionales o entes
con los que se pueda interactuar civilizadamente, digamos. Años después, o sea, vamos a pensar que si esto transcurrió entre los 90 y la primera década de pasada, ya en esta década, hace unos pocos años, hace 3 años, la Fundación EBER me invitó a hacer un reportaje amplio sobre qué había, hace 2 o 3 años, qué había pasado con la tregua, que era un proceso histórico en El Salvador con la 18 y la Mara Salvatrucha, y sus derivaciones, porque ya estaban los revolucionarios y los sureños, porque la 18 se dividió. Entonces, algo que era fascinante era que, a diferencia de otros momentos en los que yo había estado en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, tratando periodística o académicamente estos temas, sobre todo periodísticamente, ya mis reuniones con los palabreros, con los Big Palabra, con los líderes, no se llaman líderes, voy a usar algunas expresiones que ellos usan, no como farsas, sino porque después de haber trabajado justo con pandillas, con estos grupos, a mí me quedó muy interiorizada la visión de la antropología, de que a las personas hay que nombrarlas como se nombran ellas, las personas o los grupos sociales. Ese es un aprendizaje para los periodistas y las periodistas, a las personas, los grupos sociales, las comunidades de cualquier tipo, hay que nombrarlas como ellas se nombran. Es un acto mínimo de lealtad periodística profesional. Entonces, y además de veracidad. Entonces, ya decía, 20 años, 30 años después, yo estaba a un lado de donde están las embajadas en El Salvador, para hacer ese trabajo para la Fundación Ebert y el periódico El Faro. Estaba yo hablando me citaron para hablar con Big Palabra de la 18 y de la 13, juntos ya, en un lugar, y yo llegué, salí del hotel y empecé a preguntar, y resulta que estaba a pocas calles del hotel, caminando, y que era una zona residencial, que era la zona más exclusiva de El Salvador, es donde ellos me habían citado. Y entonces entré muy sorprendido, era una residencia, y me fueron entrando autos con personas emprendedoras, sin tatuajes, y ellos eran parte de los Big Palabra, que estaban organizando lo que se llamó la tregua, que ahora no lo voy a explicar, pero por eso mi libro se llama así, no por querer fusilarme a Benedetti. Entonces, ¿no? Entonces, Sábato, ¿no? A Sábato. Entonces, empezamos a conversar entre los palabreros de la 18, los palabreros de la 13 y yo, y hablamos sobre cómo veían ellos todo el fenómeno. Eso está retratado en ese libro, en ese ensayo mío que se llama La Tregua. Y esto lo estoy contando no porque tenga ganas de contar mis memorias o mis cuitas de reportero, sino porque uno de los temas que a mí más me ha educado periodísticamente es precisamente el tema de la 18 y la Salvatrucha, la MS-13. Hecha esta introducción, lo que yo creo es que lo primero es reflexionar sobre el contexto local. ¿Por qué surge ahora el fenómeno mediáticamente? Lo primero que hay que decir es que el fenómeno surge mediáticamente porque hay una crisis sanitaria
que está siendo aprovechada por tendencias autoritarias para contener derechos o suspender o limitar libertades civiles. Eso no es una teoría del complot, eso es público y notorio. Eso es público y notorio en municipios de México, en Francia, en Michoacán, en Veracruz, en la periferia de Katowice o de cualquier pueblo polaco, cualquier ciudad pequeña polaca. Entonces es un fenómeno global, el retroceso predecible en libertades civiles. Entonces, ese es el contexto en el que debemos entender lo primero. El populismo punitivo está tomando un nuevo auge, sobre todo este populismo punitivo, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, neonacionalista y neoevangélico, está tomando un nuevo auge. No estamos hablando de México, obviamente, eso no pasa en México. En México ya estamos en Suiza. Entonces, esta lógica de el populismo punitivo, neonacionalista y neoevangélico está tomando un poder tremendo y está aprovechando esta coyuntura para generar dinámicas de contención de derechos que favorezcan su reproducción en el poder. Y es por eso que surge esta tremenda coyuntura en el caso de El Salvador con Bukele, que es un populista, punitivo, neonacionalista, heredero histórico de Arena y de Abuizón, de Roberto de Abuizón, que es el gran genocida de El Salvador, de los escuadrones, el fundador de los escuadrones de la muerte. El partido de Bukele es el partido que es el Morena del PRI, o sea, es la nueva versión de Arena, y recoge todo el espíritu de Arena, que insisto, es un partido formado por de Abuizón, que es Roberto de Abuizón, que es un militar de derecha, de ultraderecha, y con este aire religioso en parte, que fundó Arena. Y Bukele es una figura de derecha, es joven, pero es una figura de derecha y tiene todo este perfil de los populismos, es verborreico, es tendenciero, es muy superficial y es muy estridente y es muy mediático, es decir, tiene todo este estilo trompiano, bolsonariano, dutertiano, López Obradoriano, es decir, esta onda populista, ¿no? de la bravata, del insulto al otro, del desafío, de hablar sin mecanismos de autocontención, de hablar antes de pensar, descalificar. Entonces, esta es la figura que hoy gobierna después de dos gobiernos del Frente Martí de Liberación Nacional, Facundo Martí de Liberación Nacional, que era la izquierda histórica guerrillera y que acabó con prácticamente una estela de corrupción tras el gobierno de Funes. Entonces, con este contexto complejo, donde tenemos un contexto global de crisis sanitaria que se empalma con una tendencia de auge del populismo punitivo neonacionalista y neoevangélico muchas veces,
vuelven a emerger estos grupos porque son la coartada histórica perfecta. Y eso es algo importante porque eso nos sirve en México para entender, por ejemplo, el tema de los grupos de delincuencia organizada mal llamados narcos o lo que llaman el narcotráfico. Vamos a decir que la 18 y la Mara Salvatrucha son el petate del muerto, son la coartada para imponer un estado de emergencia, para imponer leyes de excepción, un orden de excepción, y también son una coartada para fracasar. Es decir, la lógica es, hijo, íbamos a llegar, pero llegó el COVID, íbamos a llegar, pero la Mara Salvatrucha está. Por eso es interesante esta cita que recogí aquí de Bukele, que inició la Tercera Guerra Mundial. Es decir, en su mente, él está construyendo enemigos, ¿no? Con una terrible banalización y obviamente explotando el miedo. Y bueno, aquí vemos la coartada, otra vez el papel del periodismo y de los medios corporativos o los medios industriales, otra vez diseminando visiones totalmente superficiales y banalizantes de un problema complejo. Vean esta cabeza de la jornada, pandillas, virus más letal que el COVID-19 en El Salvador. Entonces, ahí tienen un ejemplo clarísimo, ¿no? Entonces, este discurso de guerra, habíamos hecho la curaduría de un reportaje, de un artículo, de un ensayo periodístico en El País, justo en el Nuevo Periodismo para la Justicia, donde este periodista español reflexionaba, era Cruz, ¿no? Reflexionaba sobre cómo el poder, sobre todo, está usando un lenguaje otra vez guerrerista, instrumentalizando a los medios o empalmándose con el discurso de los medios corporativos y de los y las periodistas para construir otra vez una narrativa de estado de guerra. Por eso hablan de los héroes en la primera línea del combate, estamos luchando contra el COVID y el enemigo común global, o sea, todo este discurso guerrerista está en la misma tónica del populismo punitivo, que sabe tocar pulsiones de la industria de las noticias y que sabe tocar el botón de un periodista promedio, que es encontrar enemigos reduciendo la realidad en vez de complejizarla. Es una paradoja increíble. Y esto es lo que sucede. O sea, vean esta cabeza, qué licencia tremenda, ¿no? El virus más letal, porque estamos hablando de personas. Y eso no significa entrar en una lógica de justificación de las atrocidades. Significa sencillamente entender qué hacemos con esas personas, que son parte de comunidades, que permean la vida de las comunidades en países con enorme fragilidad institucional, pero también en países o en regiones de países poderosos como Estados Unidos, ¿no? En la zona de Virginia del Norte, en la zona de Los Ángeles, en ciertas zonas de Los Ángeles, en ciertas zonas en Texas. Es decir, tiene una enorme presencia. Pero en país, mientras más deficitaria es una estructura de Estado, más problemas o más desafíos plantea un problema de esta naturaleza. ¿Cuál es una visión holística de la 18 y la Mara Salvatrucha? Ahí viene otra lección para periodistas. La narrativa mediatizada, filtrada desde el discurso del poder, es que las pandillas, las llamadas maras o pandillas, son organizaciones juveniles, violentas, delincuenciales de origen,
de personas pobres. Bueno, esto nunca ocurrió así. Las pandillas, o esto que se llama pandillas, y particularmente la MS-18, la 13, para empezar, no son un fenómeno centroamericano, son un fenómeno de Estados Unidos. La 18 y la 13 se crearon en California, no se crearon en Centroamérica. Y hay otras expresiones en Guatemala, o en el propio Salvador, o en Ecuador, o en Belice, de grupos semejantes que tienen características de reivindicación de identidad, que algunos sociólogos como Natera llaman, como Arturo Natera llaman, de la UAM, llaman pandillas postindustriales, porque reivindican marcas, reivindican estilos de vida, ¿sí ven? Entonces, son en ese sentido súper de economía de consumo. Gran parte de sus reivindicaciones son reivindicaciones de estilo de vida, como el tipo de vestir, como la manera de lucir su parafernalia, como sacar la etiqueta. Ellos son los que crean la lógica de sacar la etiqueta de los tenis, o hacer destacar la etiqueta de los tenis o de los boxers, ¿no? Como una forma de reivindicación de identidad, podemos decir, de marca. Y entonces, estas pandillas, si bien, o estos grupos llamados pandillas, si bien en algún momento fueron juveniles, hace mucho que dejaron de serlo, por un lado. Por otro lado, no son de personas pobres, me consta, ni siquiera en los contextos locales, o no solo de personas pobres, es decir, los Big Palabra, que así se llaman, o palabreros, se llaman Big Palabra o palabreros, no les llaman jefes, no les llaman líderes, les llaman Big Palabra, porque eso en el ritual del meeting, o sea, del espacio de encuentro y toma de decisiones de la clica, la palabra tiene un peso grande. Entonces, el Big Palabra es el que da o toma la palabra. Son muy ortodoxos en esa parte. Entonces, el Big Palabra es el que da y toma la palabra en los meetings, y es el que toma las decisiones, es un líder, y generalmente ese líder no es líder porque sí, sino es el que tiene bachillerato, es el que tiene carrera universitaria. O sea, no van a encontrar un líder, es decir, un Big Palabra, un palabrero, que sea una persona que no tenga una formación y un carisma específico para liderar una clica o una confederación de clicas. Y hace mucho dejaron, decía, de ser jóvenes, aunque hay jóvenes que se van brincando el barrio, o sea, van entrando a la clica. Y también hay jainas, o los paisas firmes, que son los que están con ellos vinculados, pero no directamente en ciertas actividades legales o ilegales, pero no pertenecen al grupo, o las jainas, que son las llamadas novias o parejas de los homeboys. Y también están las homegirls, que son las mujeres que pertenecen al grupo, a la clica, y muchas de ellas, si bien son grupos muy machistas, esa es una característica, muy masculinizados, también es cierto que muchas mujeres gobiernan la clica a través de sus parejas.